Gloria a Dios. Tengo una cita bíblica, aparte de la que leyó Katy, en Ezequiel capítulo 13, del 17 al 23. Tengo una aquí en Isaías capítulo 30, si me quieren acompañar. Isaías capítulo 30, versículo 10 y 11. Amén. Saludo al pastor Asael y a su esposa Mérida que están aquí. Mérida son de mucha bendición siempre y son buenos amigos de esta congregación y aquí están con nosotros, esperando que el Señor lo bendiga grandemente. Su esfuerzo de venir desde ella para compartir aquí. Dice Isaías capítulo 30, versículo 10. Isaías es poco antes de Ezequiel y él fue de lo que profetizó también el cautiverio, y todo lo que se leyó en Ezequiel 13 es después de esto. Aquí dicen, bueno, en el versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, mire lo que le dicen, no nos profeticéis lo recto, designo cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Es un pueblo que ya tiene la mente cauterizada y ellos quieren oír lo que ellos quieren oír y no quieren oír lo que Dios quiere que ellos oigan, porque lo que quieren es palabras complacientes. Y de verdad, mi hermano, que en el fondo del corazón todo el mundo quisiera oír palabras halagüeñas. Todos quisiéramos que los mensajes, nuestra vida, todos sean palabras halagüeñas, pero no es así. Porque si uno está mal, tiene que venir un mensaje de arrepentimiento, de cambio, de perdón. Eso es lo que tiene que venir. Entonces, lo que nosotros creemos que no son palabras halagüeñas, porque son palabras duras que atraviesan el corazón y la mente de uno, terminan siendo las mejores palabras. Aquí en Ezequiel 13, no es Ezequiel, no es un asunto de alguien, es Dios que a los falsos profetas le está llamando zorras. Y las zorras, como bien se explicó hoy en la escuela dominical, deben tener guaridas para no andar por los desiertos ni por las ruinas, que son lugares inadecuados. Pero Dios le está llamando zorras a los falsos profetas y a las falsas profetizas. Y le está llamando ruinas o le está llamando desierto al pueblo de Israel, que en ese momento lo que está es en el cautiverio de Babilonia. Entonces, si el Señor toma el animalito la zorra, como una metáfora, como una figura, es para que uno entienda la sagacidad, la capacidad mentirosa que tiene este animal. Entonces así compara a esta persona. El domingo pasado nosotros vimos el ataque frontal a los varones. En la segunda parte el ataque ahora es contra las mujeres que son falsas profetizas. Ellas siguen la línea de los varones en el primer punto. Porque el primer punto es que inventan las profecías de su corazón. No era palabra de Dios, sino palabra de hombres dichas en el nombre de Dios. Que ahí es que está el asunto. Porque los falsos profetas deberían hablar en el nombre de ¿quién? Del diablo. El falso profeta debe decir, el diablo me ha dicho que diga esto. Pero como la tarea del falso es confundir para engañar, ¿qué es lo que dice? Dios me ha dicho que te diga. ¿Y qué es lo que dice? Palabras complacientes. Es decir, las palabras que uno quisiera siempre oír, que son palabras que tienen que ver mucho con prosperidad, pero no una prosperidad bíblica, porque la Biblia habla de prosperidad. Cuando Dios puede prosperar la vida de alguien, el viaje de alguien, las finanzas de alguien, la Biblia habla de eso también, pero no en el tono ni en la profundidad que esta persona lo hace. Entonces siguen en lo mismo, y no lo dice un predicador como yo, sino que la Biblia dice que ellos inventan la profecía. Nosotros podemos detener e invertir un minuto hablando de lo que es la profecía. La profecía en su conjunto es enseñanza, no es predicción. En su conjunto, cuando hablamos de profetas, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de enseñanza. Y la enseñanza es una cosa que se articula. La enseñanza tiene currículum. La enseñanza tiene programas.
con el objetivo de conseguir algo en el oyente, un aprendizaje completo, cabal, de quién es Cristo, de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo, de quién es la iglesia, de qué es la misión de la iglesia, de qué es la comunidad. La enseñanza no es una cosa a lo loco, sino que es algo que tiene diseño. Por eso la enseñanza en la iglesia como la nuestra es una enseñanza doctrinal. Si la persona decide quedarse en esta iglesia, se tiene que llevar algo bueno de aquí. Si alguien viene a esta congregación y después decide trasladarse a otra, yo espero en Dios que de nosotros no hablen cosas malas. Tampoco queremos alabanza, pero que se lleven algo que doctrinalmente les sirva para el resto de su vida. Porque la misión de la iglesia es ser columna y baluarte solamente de la verdad. Y lo que la Biblia dice, que el que pastorea debe pastorear no teniendo señorío, no, sino transmitiendo la verdad bíblica para que se implante en el corazón de la persona. Entonces lo contrario es la falsedad, tiene una estructura. Y el objetivo de la estructura es engañar a la persona para sacar provecho de ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Inventar. Entonces el invento, ¿qué es lo que trae? Vocabulario, diccionario, palabras que usted y yo utilizamos en nuestro diario vivir. Palabras que son bíblicas, palabras que son parte del culto cristiano, también las saben utilizar. A mí siempre me llamó la atención y lo comparto aquí en cualquiera de estos mensajes que damos, el caso de Pablo en la ciudad de Filipos, en Hechos capítulo 16, donde había una muchacha endemoniada, con un demonio de adivinación, porque hay todo tipo de demonios. Hay todo tipo de demonios. Y este era un demonio de adivinación, supuestamente un demonio benigno. Un demonio que le daba ventajas a la comunidad, porque ella podía averiguar cosas. Y lo que esta persona endemoniada, por vía del demonio que tenía, lo que decía de Pablo y lo que decía de Silas era verdad. Ella decía algo correcto, ella tenía una palabra bíblica en sus labios. Y ella decía, estos hombres, Pablo y Silas, son siervos de Dios y ellos anuncian el camino de la verdad. Dice que esto lo hacía por mucho tiempo. Y yo trato de imaginar la escena o de crear una escena para yo ver a Pablo y a Silas, que ellos no van a una iglesia como esta, ni a una sinagoga como la que están en Bathurst, sino que iban a la orilla de un río a la oración a las 3 de la tarde. Entonces cuando ellos iban caminando por la ciudad, la muchacha iba detrás diciendo, son siervos de Dios. Y Pablo escucha esto y ve quién es la persona. Y se quedó como con esto. Y al otro día lo mismo. Y el siguiente día lo mismo. ¿Por qué mandar a callar a una persona que está diciendo la verdad? Porque la verdad sale contaminada en el vaso que le está diciendo. Dice que no agradándole a Pablo, Pablo se volteó y reprendió al espíritu de adivinación y la muchacha quedó libre. Porque eso no era de parte de Dios. La táctica del diablo era confundir a la comunidad de Filipos para que se vea que todos somos iguales. Que la fuente es la misma. Usted ve el asunto de Primera de Juan que dice que probemos a los espíritus para ver si son de Dios. Déjeme decirle algo, hermano, yo una vez prediqué de esto. No es tan sencillo con Primera de Juan 4 en adelante, porque en aquel contexto del siglo I, ¿sabe cuál era la lucha que tenía la iglesia? Y era una sola herejía que había en ese momento, porque el pueblo se dividió en que Cristo vino en carne a través de María, y otros decían que Él vino pero en espíritu. No negaban que Él vino, lo que negaban era la manera como vino. Y la Biblia lo que dice es que Cristo nació y vino al mundo como usted y como yo, en el vientre de una mujer. Y nació como nacimos usted y yo. Entonces se levantó una posición dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que decía Él vino, pero vino en espíritu, no vino en carne. Porque allí lo que más dominaba
era una doctrina que persiste hasta el día de hoy, que se llaman los gnósticos. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Prueben los espíritus, para irlo sedaciando, despejando. El que no confiesa que Cristo vino en carne no es de Dios. Y por ahí se va despejando. ¿Sabe lo que hacen los demonios hoy en día? Que dicen que Cristo nació de la Virgen María. Porque el demonio dice, si para confundir hay que decir eso, vamos a decirlo. Entonces hay endemoniados que en templos como este, en predicaciones como esta, son gente falsa que utilizan el nombre de Dios en sus labios, sin miedo, sin temor a que venga un rayo del cielo y lo parte en dos, porque no tienen temor de Dios. ¿Qué lenguaje utilizan? El lenguaje bíblico. ¿Y qué mensaje dan? El mensaje que el oyente quiere escuchar. Entonces, ¿qué hace la estructura diabólica? Inventar profecías. Como si Dios no estuviera mirando esto. Entonces, no es una cosa que nace así por así. Es un proyecto diabólico. Y casi siempre todo este tipo de cosas no se dan afuera en el mundo. Porque el impío es. El asunto es adentro del pueblo de Dios. Porque en Hechos capítulo 20, Pablo lo profetizó por el Espíritu. Él dice, yo voy a salir de aquí, pero cuando yo salga vendrán lobos vestidos de oveja. Y le dijo a los ancianos de la iglesia local, cuiden esta iglesia. Por eso es que se tiene que levantar la iglesia. Se tiene que levantar y hay que estar hablando de esta cosa constantemente. Dice, porque vendrán lobos vestidos de ovejas para engañar al pueblo de Dios. Pero también Dios reveló que de adentro se iban a levantar gente mala para atraer a los discípulos hacia ellos. Con palabras de compuesta. Y esto es lo que nosotros estamos viendo con una serie de personas que ahora se levantan en el ministerio, que ellos dicen que son pastores y buscan 3 o 4 personas que les sigan, que no tienen mucha madurez, y ellos mismos se apacientan a sí mismos, dice la Biblia. Sacan una mano, se la ponen en la cabeza y ellos mismos se nombran, se ungen como pastores, se ordenan como pastores. Pero son personas que su trayectoria de ahí para atrás no es la que dice Primera de Timoteo capítulo 3. Las cualidades y características que debe tener un hombre o una mujer de Dios. Porque no es que seamos perfectos, es que seamos íntegros. Y cuando uno ve la palabra del Señor, desde Enoc, aquel hombre que Dios se llevó, hasta los últimos comisionados, Dios nunca llamó gente sin testimonio a esto. Siempre eran personas que tuvieran testimonio para que la verdad tuviera un respaldo. Pero aparece cualquier persona diciendo yo soy pastor, yo soy pastora. Y cuando usted mira su testimonio de ahí para atrás, lo que da es pena y lástima. Entonces este es el tipo de persona que se está multiplicando y lo que está consiguiendo es que el nombre de Dios sea profanado. Porque la persona tiene la idea de que un pastor es un vive bien, es un vive fácil. Por la misma tendencia que se crea de la prosperidad, del éxito, de esto, del carro del año, de la casa, del traje, cualquiera dice, pues yo quiero eso. Para estudiar medicina o ingeniería o contabilidad, o ser mecánico, ser policía, yo me meto a pastor. Y siempre aparecen personas que lo siguen. Entonces la persona cree que es lo que él dice que es. Y Dios le está diciendo, tú no eres nada. Porque son los que se levantan muchas veces en rebeldía. Porque hay puntos que se predican en una congregación. Hay puntos denominacionales que no 100% uno tiene que estar de acuerdo con ellos porque ni salvan ni condenan. Pero en lo que es la columna vertebral de la palabra del Señor tenemos que estar de acuerdo porque la Biblia dice en Filipenses 2, sintamos lo mismo. Sintamos lo mismo y creamos lo mismo con respecto a Dios y el plan misionero que Él tiene. Entonces tienen que inventar estas cosas y ellos inventarse como que son algo, no siendo nada. Ustedes han escuchado hablar de una persona, un doctor en la ley llamado Gamaliel, que en la versión Reina Valera del 60 dice venerado. La palabra estimado. Este señor conocía muy bien su historia.
Si ustedes han leído los salmos desde el 73 en adelante, desde Asaf, porque en el Salmo 72 terminan muchos de los salmos de David, pero en el Salmo 73 entran personas como Asaf a recitar salmos, pero salmos históricos que tienen que ver con el historial del pueblo de Israel. Entonces este tipo de personas no olvida la historia, dónde fracasaron, dónde triunfaron, para corregir lo malo y afirmar lo bueno. ¿Qué es lo que dice Gamaliel en el libro de los Hechos? Cuando el Sanedrín, el consejo de los ancianos, que tomaba medida legislativa en el pueblo de Israel en materia espiritual, ¿qué fue lo que él dijo? Cuando el resto quería masacrar y maltratar a los cristianos, él hizo una historia. Él hizo historia, le habló de un tal Judas el Galileo y le habló de otro más y le dijo, ellos se levantaron. Y hubo uno que consiguió como 400 seguidores, embaucados, engañados. Entonces una persona con 400 personas, él se creía hacer algo. Dice que lo eliminaron y el resto se dispersó. Y ahí fue que él dijo su famosa palabra: lo que es de Dios va a permanecer, pero lo que es del hombre se va a caer. Pero en lo que lo del hombre se cae, hay mucha gente que queda engañada. Porque parte de la escuela dominical, de la primera parte de Ezequiel 13, dice que la construcción que ellos están haciendo es con lodo, con tierra. Dice, eso se va a caer. Pero el que construye sobre Jesucristo, que es una piedra inconmovible, de ahí no lo saca nadie y no se caerá jamás. Pero ellos optan por este tipo de cosas. Entonces el tipo conoce la historia de los engañadores. Dejemos esto para no ser hallados contendiendo contra Dios, porque si esto es de los hombres se desvanece. El problema es que entre lo que esos ministerios surgen y el tiempo que desaparecen, son muchas las personas que quedan afectadas. Nosotros hemos tenido personas, hermano, yo se lo digo con toda honestidad, yo sé que hay pastores aquí presentes, retirados, pero se lo digo con toda honestidad. Hay muchas personas que han llegado aquí solo a alimentarse. Y cuando uno se acerca para saludarlo, y me dicen, ni me pregunte nada, ni me hable de membresía ni de nada. Yo no me ando buscando un poco de agua espiritual para refrescar mi alma, porque estoy abatido, engañado y me han dado palo por todas partes. Yo le digo, tranquilo, no hay problema. Algunos se han quedado y otros han seguido su camino, pero con la satisfacción de que Dios lo alimentó en este lugar, le dio nuevas fuerzas y pudieron seguir su camino. Pero el dolor que a uno le queda es el daño que le han hecho, no solamente a personas como esa, sino a otra cantidad enorme. Entonces vamos a notar inmediatamente que ellos inventan esto. Pero el segundo punto que hacen las mujeres, que no lo hacían los hombres, los falsos profetas, la zorra, es que ellas diseñaban mantos y cintas. Aquí se hacían vendas y paños mágicos para engañar al pueblo que tenían mantos y paños con citas bíblicas. Mira lo que hace el enemigo de la justicia. Dios le dice al pueblo de Israel, principalmente a papá y a mamá, que tenían que memorizar las escrituras y decírselas a sus hijos antes de acostarse y repasarlo por la mañana. Y que en el camino uno fuera diciendo texto bíblico. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicado pasto. Recitando eso siempre. Entonces ellos, para que no se le olvidaran, ellos vivían escribiéndolo en los postes de la casa. Y lo escribían en unos paños que se colocan aquí en las manos, texto bíblico. Y se lo ponían aquí. Y tenían filacterias, textos que se lo ponían aquí en la frente. Entonces ellos lo que estaban buscando con esto era que los textos no se le olvidaran. ¿Cómo poder memorizarlo? Entonces estas falsas profetisas comenzaron a diseñar estos paños y estos mantos que la Biblia le llama mágicos. ¿Sabe por qué le llama mágico? Porque ellos le atribuían un poder que eso no tenía. Pero como la idea era engañar a la gente, y la gente quería mensajes complacientes, ellos le daban mensajes complacientes. Entonces le cambiaron la palabra de Dios,
le cambiaron la ley de Dios, le cambiaron a Dios. Entonces vino el engaño. Nosotros hemos leído esto 1,000 veces, hermano, por el compromiso pastoral que uno tiene con el pueblo de Dios. Pero uno viendo gente de la iglesia y hablando con gente de la iglesia, uno a veces no duerme, hermano, con un profundo dolor al ver que hay hermanos de esta congregación que tienen cierto, digo yo, abandono con las cosas del Señor. Como que las cosas del Señor fueron quitadas y las cosas del mundo están ocupando el lugar que Dios tiene que estar ocupando. Y nosotros entonces le ponemos 5 excusas a Dios de por qué no le obedecemos. Y las 5 excusas todas son buenas y válidas. Acabo de comprar una casa, acabo de comprar una tierra, acabo de casarme, acabo de sacar una cuenta y familia me llegaron del extranjero. Por lo tanto, no puedo asistir a la cena que previamente tú me invitaste porque me está ocurriendo esto. Y el Señor le dice, tranquilo, no hay problema, porque tú no eres digno de lo que yo preparé. Si tú crees que tu casa nueva vale más que la casa mía, que te vaya bien. Si tú crees que la familia que te llegó de fuera vale más que la relación conmigo, que te vaya bien. Pero todo esos mensajes, mis hermanos, el enemigo de la justicia lo manda con este tipo de personas. Dios nunca le dijo a ellos que hicieran estas cosas. El Señor le dijo, memoriza, memoriza. Con la repetición se fortalece la memorización. Y cuando uno memoriza, uno fija el texto. Hermano, yo le digo algo, aunque ustedes no me lo crean. Mire, cuando yo me convertí en la iglesia que todavía está allí en Santo Domingo, nosotros todos los sábados teníamos la sociedad de jóvenes. Y nosotros todos los sábados teníamos que decir un texto bíblico. Todos los sábados teníamos que decir un texto bíblico. Y parece ahora algo ridículo, la presidenta o el presidente de los jóvenes decía la palabra clave para el sábado que viene es amor. Entonces todos decíamos un texto bíblico que mencionara la palabra amor. ¿Sabe que hay texto bíblico que 40 años después yo me lo sé? Que lo dije en ese tiempo. Porque para yo decirlo yo tenía que memorizarlo. Y para memorizarlo tenía que repetirlo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que su palabra no se olvide. Por ejemplo, de los que estamos aquí, ¿cuántos se saben algún texto de memoria que no sea el Salmo 19:14? Alguien se pone en pie y me da un texto bíblico de memoria que se sepa. ¿Alguien se sabe un texto de memoria? Jesús lloró, está muy fácil. Alabado sea el nombre del Señor. El último ya, Amparo. Amén. Vamos, vamos. Amén. Estaba por decir uno, María, ya usted porque está reciente que vino de Ecuador. Santo Dios. Ahora bien, de los jóvenes y adolescentes, ¿quién me dice un texto de memoria? Alguien de 25 años para abajo, en inglés o en español. Amén. Eso está en la Biblia. Ezequiel. ¿Algún adolescente de allá arriba? Ah, Víctor. Amén. ¿Hay algún muchacho de 12 años para abajo que se sepa un texto de memoria? De 12 años para abajo que se sepa un texto de memoria. De 12 años para abajo. Un texto bíblico de memoria.
en inglés o en español, hasta en francés. Amén, gloria a Dios. ¿Algún otro más de los que están allá arriba? Un texto de memoria. Fíjense, hermano, que estamos haciendo esto porque lo que hacían estas personas era precisamente colocando palabras que ellos inventaban, que no era lo que la Biblia decía, y esto era lo que le colocaban al pueblo. Y sabe lamentablemente lo que dice aquí, que al pueblo le gustaban las mentiras. La idea era atrapar a la gente con el engaño, para mediante el engaño vivir de los engañados, sacando pan y cebada como recompensa. Porque si la persona lo que ama es la mentira, entonces le dan la mentira. Ahora es una mentira que lo va a envolver y en base a eso la persona van a vivir de ellos. Hoy en día usted puede prender la televisión, no en todos los canales, no en todos los programas, pero se le está dando poder a objetos que se venden o que se reciben como la ofrenda y el diezmo. Si usted da tanto por este libro, si usted da tanto por esto y tanto, Dios va a hacer esto, esto y lo otro, porque aquí dice que ellos comprometen el nombre de Dios. Y luego quieren que Dios respalde la mentira que ellos están diciendo, el negocio que están diciendo. Por ejemplo, en una iglesia local como esta, todo miembro activo de la iglesia sabe cuáles son sus compromisos. Todo miembro sabe qué es lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas. Cuando uno diezma y ofrenda, ¿por qué diezma y ofrenda? Porque ya Dios me dio. Entonces no hay que ponerle más énfasis a eso. No hay que gastar 30 minutos para colectar ofrenda y motivar a la gente que dé lo que no tiene que dar. Porque la Biblia dice, da como propusiste en tu corazón. Y cuando tú vienes con esa propuesta, que nadie te la cambie, ni para arriba ni para abajo. No te emociones, porque si te emociona va a dar lo que tú no tenías que dar. Dice, de acuerdo a como propuso en su corazón, hágalo. Pero allí dice, no dé ni por obligación, ni por necesidad. No te dejes obligar de nadie. Pero tampoco dé por la necesidad de que esto es un negocio. Porque falsamente están usando el nombre de Dios, poniéndole un poder a la ofrenda y al diezmo, más allá del que ellos tienen. Dios va a recompensar, por la Biblia lo dice. Primera de Crónicas 29:9 es el texto clave para nosotros hacer ese levantamiento. El pueblo se alegró. El pueblo lo hizo espontáneamente. El pueblo lo hizo de corazón. Si tú sabes que lo tienes que hacer y no lo haces, tú tienes problemas con Dios. Si eres cristiano nacido de nuevo, si eres una persona disfrazada de cristiano, no hay problema. Pero si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted sabe que el cristiano tiene que ser generoso, porque Dios es generoso. Pero que nosotros pongamos una persona aquí a vender libros de los míos, o a vender sillas azules, o a vender cruces, o a vender aceite, o a vender agua de primavera, que Dios va a hacer un milagro, es una falsedad del diablo. Porque la Biblia dice que el don de Dios no se consigue con dinero. Ahora, la mentira a muchas personas les gustan. Porque aquí en Proverbio dicen, sabroso es al hombre el pan de mentira. Porque es que son palabras halagüeñas. Son palabras de éxito, de prosperidad, que si tú das tanto, Dios te va a dar tanto. En una matemática que no está en la Biblia, sino que la sacan, hermanos, con textos aislados. Y terminan dándole un poder a un objeto que tal vez tiene, pero no el que ellos le están asignando. Porque cuando uno diezma, ofrenda, es solidario con otros, la palabra de Dios lo dice en los Salmos. Lo dice en el libro de Eclesiastés, que lo que tú das vuelve a ti. Ampliamente, hermano, abundando de parte del Señor. Pero nosotros no podemos engañar a la gente diciéndole, diezme y ofrende, que este es el año de tú comprar tu casa. Tu mamá que está esperando la casita allá en Santo Domingo. Si tú das tanto aquí, eso brota por allá.
¿Sabe lo grande de esto? Que aquí dicen que esta falsa enseñanza produce tristeza en el corazón de la gente engañada, que de corazón creyeron que eso era palabra de Dios. Y Dios está diciendo, no fui yo que lo entristecí a esa gente. Fueron ustedes que lo entristecieron diciéndole palabras que no eran mías sino de ustedes, y ellos se la creyeron. Lo último que yo dije el domingo pasado, lo dije de Simón el Mago allá en Samaria, cuando llegó Felipe, el evangelista, no el apóstol. ¿Cuál era la opinión que tenían la gente de Samaria de Simón el Mago? Que Simón el Mago era un mago, que Simón el Mago era un instrumento del diablo. ¿Qué opinión ellos tenían de Simón el Mago? Que era el gran poder de Dios. Y dice que por las artes mágicas los tenía engañados, hasta que apareció un siervo de Dios con el verdadero mensaje de Cristo y todo cambió. Dice que hasta Simón se convirtió. Pero ¿qué pasa con esta gente que le dieron esa palabra? ¿Qué pasa con aquellos que entraron en el negocio divino cuando eso no se cumple? Dice corazón triste. Estos son los que tropiezan y caen. Mateo 24. Estos son los que tropiezan y caen porque ellos creyeron que eso era de Dios. Ahora, ¿por qué creyeron que era de Dios? Yo solo voy a decir para que terminemos con esto. ¿Cómo es que uno puede descubrir esto, hermano? Una y mil veces. Nosotros se lo hemos dicho. Cuando sale la famosa palabra, dele tiempo y no se apresure. No haga nada y usted quédese tranquilo. Porque fue Cristo que dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen como lobos vestidos de oveja. Entonces Cristo es el que dice que la uva no puede producir plátanos. Entonces él dice, por su fruto lo conoceréis. Pero para usted ver los frutos tiene que darle tiempo a esa palabra. Y no acelerarse ni apresurarse creyendo eso. Usted lo escucha y se queda tranquilo. Y déjele el tiempo, déjelo al tiempo. Porque la Biblia dice, por su fruto lo van a conocer. Sin fruto, las apariencias son muy parecidas. Pero cuando salen los verdaderos frutos, uno se da cuenta que es un falso o que es un verdadero. Pero no hay una sola planta en el mundo que usted la siembre hoy en la mañana y en la tarde tenga frutos. La planta que más rápido dan frutos tiene que esperar días. Entonces no acelerarse con estas cosas. No desesperarse con esto. Y cuando usted ve el negocio, cuando usted ve la palabra, cuando usted ve cuestiones que indignan a uno, pero que lo indignan, hermanos. Diciéndole a millones de televidentes, solo tiene que levantar el teléfono. Solo tiene que levantar el teléfono, haz tu aporte, siembra tu semilla. ¿Sabe lo que hacen estos barbarazos? Miren, hermano, hasta la misma situación que se dio en tiempo de Martín Lutero, que en aquellos tiempos los papas vendían un documento que le llamaban indulgencia, que aquel que tenía posibilidades económicas lo podía comprar. Entonces, cuando compraban ese documento, eso lo llevaba directo a la vida eterna. Porque el Papa de ese tiempo, León X, o como se llamaran los antes y los después, ellos tenían poder de decir quién vivía y quién moría. ¿Sabe que eso lo dice la Biblia aquí en Ezequiel 13? Y estos tipos hablan hasta de redimir hijos descarriados. Redimir esposo y esposa a costa de una ofrenda. Cualquiera dice, pero yo tengo mis hijos descarriados. ¿Cuánto es que hay que dar? Dice que ellos engañan a esa gente con pan y cebada. Porque todo el que habla de la prosperidad, el único que prospera es el que habla de eso. Después el pueblo se queda igual o peor, hablando de esa prosperidad. Porque yo soy un defensor de la prosperidad bíblica. Ustedes recuerdan mi posición, además de Deuteronomio capítulo 28. Alguien pregunta, ¿quién quiere ser prosperado? Muchísima gente levanta la mano.
Lo dice, ok, bájenla. Dice, ¿quién tiene papá y mamá vivo? Ya no todo el mundo la levanta porque no todo el mundo lo tiene. Le dice, honra a tu papá y a tu mamá y tú verás que Dios te va a prosperar. Ahora, ¿quiere todo el mundo honrar a su papá y a su mamá? Y más si son ya adultos mayores, como que molestan. Dice, tú quieres prosperar en esta tierra y que te vaya bien y que Dios te dé bonos de años. Honra a tu papá y a tu mamá. Cuídate de cómo tú hablas de ellos. Cuida el trato a ellos. Bendícelo, cuídalo, atiéndelo, que yo te atenderé a ti. ¿Usted ha visto esto en la televisión, en los programas aquellos? No. Deuteronomio 28 dice claramente cómo uno puede prosperar. Israel, pon atención a lo que te voy a decir. Si tú escuchas y pones en práctica mis palabras, mira, yo te voy a bendecir en Latinoamérica o en Canadá, porque a Dios eso le da lo mismo. Yo te voy a bendecir si tú vives en un campo o si vives en la ciudad. Yo te voy a bendecir si tú vives arriba o abajo. Yo te voy a bendecir a donde quiera que tú estés. Tú no tomarás un centavo prestado a nadie. Tú le prestarás a los demás. Si te toca irte de Canadá, Dios te bendecirá en tu país. Si te toca mudarte en un campo, vete tranquilo que allá Dios te bendecirá. Porque es lo que dice la palabra. Pero estas cosas no son predicadas, sino el engaño, hermanos. Dándole poder mágico a ofrendas, a diezmos, a libros. Pero mira, eso es un mercado tan claro para los que han leído 2 de Pedro 2. Harán mercadería de vosotros por la avaricia. Hermano, mira que en la televisión, programas cristianos te venden lo que menos usted se imagina. Entonces hay unos verdugos que han escrito unos libros que para uno entender la Biblia tiene que comprar los libros de ellos. Entonces se le da un poder que eso no tiene. Tal vez el libro es bueno, pero están exagerando y eso era lo que hacían estas personas. Entonces cuando la Biblia dice que nos guardemos, hermano, es que pongamos atención. Si literalmente hay un lobo suelto aquí en el parqueo, literalmente un lobo de 4 patas, lo primero que uno quiere es que Manuel y Roberto sean los primeros que vayan a chequear. Sí, que vaya el hermano Ángel, que vaya Hugo lo más fuerte, el hermano Antonio. Y todo el mundo cuidándose porque hay un lobo de 4 patas de verdad en el parqueo. Y uno asegurando a sus hijos, su mujer, su esto. Déjeme decirle que ese lobo anda suelto, como león rugiente, buscando personas para devorarlo. Entonces dice, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ese texto que mencionó Milke en la escuela dominical de Pablo a Timoteo, lo que has aprendido, de quién lo aprendiste, dice, mantente en esto. No es verdad, mi hermano, que tú estás desfasado. Como decía el pastor Ezequiel Molina en el día de ayer o antes de ayer, en una cita que yo le coloqué ahí en el boletín, cuando él está hablando de la teología de la 3D, que eso también es una cosa para discutirlo, de que yo desato, yo decreto y yo, ¿cómo es que dice ahí en el boletín? Declaro, desato y, sí. Oye, pero se han tomado un poder, mi hermano. ¿Tú sabes lo que es decretar? Nosotros elegimos un presidente y el presidente tiene poder para hacer un decreto. Yo decreto tal cosa, yo declaro y yo desato. El que quiera desatar nada más puede desatar una cosa, perdone. Solamente perdone y así usted desata. Tú ves gente atando al diablo, desatando al diablo, mandándolo por allí y para acá, como si tuvieran un poder que Dios nunca le ha dado. Declarar de la 3 la que está un poquito más o menos, pero yo le digo lo siguiente como doctrina bíblica. Ni desate, ni declare, ni nada, confiese. La Biblia dice que los héroes de la fe confesaron. Confesaron porque el que confiesa es el que está humillado. El que decreta tiene demasiado poder. Pero el que confiesa es porque está sujeto a Dios al cual le está confesando lo que está diciendo. Confiese, confiese con sus labios. Pero la doctrina cristiana, según el pastor Ezequiel Molina, es obsoleta porque la otra es la del siglo XXI. ¿Y quién no quiere que le traigan palabras halagüeñas?
de la adivinación profética de que alguien tiene un dolor por este lado. Y donde hay 400 personas, alguien tiene un dolor aquí. Que Dios me dijo que alguien tiene una uña encarnada, pero ¿y quién no tiene una encarnada? Eso era lo que se decía, que Cristo nunca adivinó, ni Pedro ni Pablo, nadie, sino que Dios hacía milagros extraordinarios. Colocaban a los enfermos allí, el Señor los sanaba y punto. Y cuando la gente creía que fue por Pablo y por Pedro y por Juan, Pedro dijo: no, este cojo está sano por el poder de Dios. Esto no fuimos nosotros, fue Dios que lo hizo. Y punto. Amén, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y el próximo domingo, si usted quiere seguir oyendo de esto, yo lo invito a la 1:45 en punto, la escuela dominical, que va a ser este mismo tema, un poquito más ampliado. Así es que vamos a abrir los ojos. Sendas antiguas, la palabra de Dios, por boca y nariz, repitiéndola en el hogar, memorizando texto bíblico. En esta clase de adolescentes y de jóvenes y de niños, de vez en cuando los domingos vengan aquí a recitar texto bíblico, que para eso tenemos tiempo. Que memoricen texto bíblico allá en la clase. Miren lo que hoy, hermano, en estos días, ya yo terminé de predicar. Pero decía alguien, Barna es la firma más seria en Estados Unidos que hace investigaciones cristianas para las iglesias, de que muchos jóvenes se están yendo de la iglesia antes de llegar a la universidad, y el joven que se va no vuelve. Pero dice que en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, los jóvenes no se van. Algo raro, dice, no se van. Dice en la iglesia que se predica la Biblia, dice que no se van. Pero donde hay conciertos, brincan, saltan y patalean y por ahí mismo se van. Esto es lo que los jóvenes, niños y adolescentes deben conocer. La palabra de Dios, la cual lo va a hacer más inteligente, más sabios, más instruidos, mejores estudiantes. Según dice el Salmo 119, versículos 97 al 100. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Si hay alguien aquí presente que quiere entregarle su vida a Cristo, recibir a Jesús como su Señor y Salvador, yo lo invito para que levante su mano o pase aquí al frente a recibir a Jesús. Alguien quiere nacer de nuevo. Si la palabra ha penetrado profundo y hay una respuesta al llamado de Dios, ven corriendo y entrégale tu vida a Jesucristo, porque esto se está poniendo difícil y lo que viene son espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Y luego la persona tendrá comezón de oír palabra de Dios, pero se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Corre ahora, escápate ahora, como le dijeron a Lot. Escapa por tu vida, joven. Escapa por tu vida, adolescente. Papá, mamá, adulto mayor. Escapa por tu vida ahora que hay tiempo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Entrégale tu vida a Cristo. Oh Señor, gracias te damos. Dios, sabemos que nuestra iglesia no es perfecta. Señor, tenemos muchísimos malestares en medio nuestro, debilidades. Señor, pero queremos estar aferrados a tu santa y bendita palabra. Confesar que tu palabra, Señor, es soberana. Que tu palabra es la autoridad máxima por la cual debemos regirnos. Que tu palabra no hace daño, que tu palabra es sabrosa. Señor, las sagradas escrituras que desde niño no he aprendido, las cuales nos hacen sabios, capacitados y entrenados para ser mejores ciudadanos. Señor, despierta el deseo por estudiar tu palabra, por aprender tu palabra, por conocer tu palabra, mi Dios. Despierta en papá, en mamá y en los abuelos táctica para que los nietos y los hijos memoricen y fijen textos bíblicos, para que no sean engañados con mantos ni con vendas, a los cuales se le atribuye un poder que no tienen, Señor. Oh Padre bueno que estás en los cielos,
En el nombre de Jesús. Presérvanos, Señor, ayúdanos, mi Dios. Padre Santo, si de aquí al sábado Cristo no ha venido, permite, Señor, aquel pueblo que no va a salir en el fin de semana largo, a venir con todo y su familia. Señor, con todo y su familia, mayormente con sus hijos, estudiantes, a encomendarlos, mi Dios. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, a poner colirio en nuestros ojos. Señor, para que nuestro entendimiento como lámparas estén encendidos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Le digo algo por si lo quieren copiar. Por si lo quieren copiar, porque hay que ser táctico. Después que los muchachos se casaron, Amín y Natania, y que los domingos después del culto ellos van a la casa, mi esposa ideó que antes de irse, todos decimos un texto bíblico de memoria, nos agarramos de las manos y hacemos una oración. Resulta que ahora hay 2 nietos que ya tienen 2 años y algunos meses, que ellos no dicen texto bíblico de memoria, pero desde que oyen que uno dice vamos a orar, son los primeros que andan buscando 2 manos para agarrarse. Si usted quiere, practíquelo hoy mismo domingo. Después de la comida, aunque tú estés solo con tu esposa, digan un texto bíblico de memoria. Comiencen con eso, hermano, un texto bíblico de memoria. A fijar. Exactamente, pero estoy en el asunto del texto bíblico. Fijar un texto bíblico de memoria. Un texto, y entonces eso nos va forzando a memorizar. La Biblia dice en Santiago que cuando la palabra se implanta, porque según Mateo 13 hay palabras que no se implantan, porque es la semilla que se tira junto al camino, que dice la Biblia que el diablo la retira. Pero cuando ella se implanta, algo va a pasar en tu casa. Y lo que va a pasar es bueno. Y lo que va a pasar es bueno. Porque la palabra de Dios es buena. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Agosto está terminando. El ciclo ya concluyó. Los retiros de los hombres, la escuela bíblica de verano, y ayer terminamos con el picnic familiar. Señor, a esto le agregamos el día de evangelismo en la calle. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Señor, casi estamos entrando en otro ciclo y queremos entrar en victoria, en bendición, memorizando tu palabra, practicando tu palabra, Dios, y compartiendo tu palabra para no ser engañados. Llévanos a nuestros hogares en íntima comunión contigo, Señor, y que todos tengamos una semana próspera, una semana bendecida, mi Dios. Los hermanos que van a viajar este sábado a la República Dominicana, hermanos que vienen de retirada hoy domingo, mañana lunes, usted guarde su salida y su entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y este sí podemos decirlo de memoria. Amén. Quítenlo de la pantalla, a ver si no lo sabemos de memoria. Vamos a ver. Vamos a ver todos los muchachos de 25 años para abajo que lo digan. 1, 2 y 3. Y el pueblo de Dios dicen, saludados los unos a los otros.